muy interesante en otro sector más popular. Yo no voy a entrar a discutirlo, pero bueno, eso también permitiría un espacio de participación mucho más amplio de la población, porque el espacio, además de ser un poco restringido por las lejanías, limita la posibilidad de participación de la mayoría de las comunidades populares. Entonces, podemos ir transformando, pero en los territorios también tienen que hacerlo, y las comunidades pensando en las apuestas colectivas. No, esto es mío, yo soy de este combo, este es mi feudo, hasta aquí trabajo, pero eso se hace con un proceso de formación, y yo sí quisiera, y lo he venido insistiendo durante este transcurso de mi intervención, mucho más práctica, más directa, porque la gente quiere escuchar que nosotros hoy le brindamos o le demos soluciones distintas. Al Departamento del Atlántico, que muchas veces la discusión que dimos no ha sido priorizado hasta ahorita, que nos tocó empujar, Mauricio, porque en el plan de desarrollo no éramos priorizados. Yo he tocado ministerio y me dicen, no está priorizado. Entonces, nosotros no entendemos por qué no estamos priorizados, pero bueno, esperemos que dentro de los espacios que ya se han venido discutiendo, porque las comunidades han tocado fuertemente presionar también con el lobby y la visita, y este gobierno ha intentado, y lo sabemos, con todos los esfuerzos y las limitaciones, lo reconocemos, de poder generarle avance mucho más a las comunidades, de participación. No va a ser fácil. Mucha gente está en la expectativa y muchas quieren que las cosas se den de manera muy rápida, pero no lo va a hacer. Creo, como lo decía Mauricio, estamos en un proceso de transición. Hoy nos están formando, muchas han pasado ya de ese estado donde pueden proveer, pueden competir. Si nos falta agruparnos para pensarnos en algo más ambicioso que un simple proyecto de mínima cuantía. Pero ¿cómo manejamos eso con el medio ambiente? ¿Cierto? Aquí hay mujeres que cumplen labores importantes de renovación de insumos, hacen reciclaje, hacen cuidado de la tierra, saben cuáles son las técnicas para eso, pero muchas veces del mismo desconocimiento, de ese centralismo, desconocen las particularidades y los hábitos. Bueno, como ustedes lo saben, la COP es un espacio de los gobiernos, es un espacio de concertación, de negociación de los gobiernos. Alterno a la COP hay una agenda social muy amplia en la zona verde, y uno de los espacios que ha sido construido de la mano de las organizaciones del sector solidario es este que estamos acá anunciando, el Encuentro Internacional de Economías para la Vida, Ecovida 2024. Entiendo que acá hay un comité de impulso que aquí se está trabajando fuerte por una delegación importante del Atlántico para llegar a Ecovida. Ecovida es un espacio construido con una perspectiva. ¿Quiénes son los protagonistas de esa transición que se está planteando en términos económicos? ¿Quién es el protagonista? Porque acá hay dos posibilidades. Una especie de transición light que no le quite, que no ponga en juego derechos de nadie al final, donde venimos a estos encuentros con estas bonitas características, pero al final no pasa nada en la estructura de comercialización, de producción, etcétera. Un poco una especie de protección a la imagen, digamos, sobre todo, ¿no? Hacerlo como si mejorar de alguna manera la casa sin resolver los problemas de estructura, o dos modelos de estructura. Y los modelos de estructura tienen que basarse en dos principios del derecho, diría César Rodríguez Garavito: el acceso y la redistribución. Y el acceso es que la gente pueda acceder al mercado. El sistema de compras públicas en Colombia no está hecho para la pequeña economía popular ni para la economía campesina. El modelo de compras públicas en Colombia fue hecho para favorecer la participación directa de grandes corporaciones que tienen un montón de características y condiciones que además se legitiman con los documentos técnicos, pólizas, garantías, el documento detrás del documento más el documento. Entonces, cuando la economía popular va a entrar al sistema de compra pública, pues no entra. ¿Cómo entra? Entra a través de un intermediario. Colombia tiene una ley de compra pública que yo lo he dicho siempre con mucho respeto, no hemos logrado que se implemente a cabalidad, porque el pequeño campesino que puede suministrar ese 30% para la compra pública mínima de alimentos, porque es un mínimo, no es el total, sino el mínimo, al final no puede hacerlo porque no tiene
Su fractura es que no tiene factura electrónica. Y ahí se queda. Entonces, un requisito a un campesino de esos, pues es, digámoslo, es un saludo a la bandera. ¿Qué debería pasar? Pues que no tuviéramos factura electrónica, digo yo, eso me va a regañar la DIAN por decir esto. Pero si usted quiere que el campesino venda, tiene que buscar otra modalidad, compañeros, si no, no lo va a poder hacer. Y esto ya lo resolvieron otros países. Brasil compra a los campesinos de forma directa al mercado. Guatemala compra directamente a sus pueblos indígenas la producción agrícola. Salvador tiene un sistema de compra también. México tiene un sistema de compra por estado para la producción indígena y la producción campesina. Nosotros es que todavía no podemos, y claramente tiene que ver con reformas legales de la manera como se compra en el Estado colombiano. Ahora, yo creo que la alianza público-popular es un buen camino, pero la alianza público-popular no es una modalidad de contratación, y en mi opinión ahí están equivocados quienes creen que la alianza público-popular es una nueva modalidad de contratación. No, la alianza público-popular es un acuerdo entre sociedad y Estado para ejecutar los recursos. Ustedes y nosotros nos ponemos de acuerdo en cómo ejecutar los recursos, y entonces eso se llama alianza público-popular. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Qué tanto puede llegar eso a la economía de base? Esa es una discusión que tenemos que resolver, porque hay cosas que sí podemos y otras que no, por lo menos en el modelo actual de contratación. Pero miren que solo el acuerdo de la alianza público-popular como un acuerdo para la implementación de unos recursos ya sería un paso importante. Aquí en Colombia y en América Latina, pero en Colombia se utilizó un modelo parecido hace unos años que se llamaban los presupuestos participativos. Fue una experiencia que trajimos de Brasil, donde la gente discutía cómo priorizar ciertos recursos y en función de esa priorización se invertían. Las leyes son totalmente diferentes. Brasil es un estado federal, Colombia es un estado unitario, tienen sistemas constitucionales diferentes. El modelo constitucional brasileño es un modelo de posguerra del año 89, el nuestro de alguna manera también del año 91, pero somos dos países diferentes. Sin embargo, sirve el modelo para mostrar que cuando hay voluntad política de los gobiernos se pueden hacer alianzas, acuerdos que aquí en nuestro plan de desarrollo se llaman alianzas público-populares, que pueden terminar en un contrato, pero pueden terminar en un acuerdo. Nosotros que estamos implementando el acuerdo público-popular que llamamos circuito asociativo solidario, porque las organizaciones vienen y dicen, mira, lo que nosotros hacemos es producción agrícola o turismo o comercialización. Bueno, entonces pongámonos de acuerdo y tengamos eso en un circuito. Ojalá más entidades nos acompañaran en esa tarea. Pero cierto, Ecovida es un espacio para que los movimientos sociales del mundo que están convocados, son 16 plataformas internacionales, de la economía solidaria, popular y comunitaria, le propongan a los gobiernos alianzas público-populares solidarias para que la economía solidaria se pueda insertar a los modelos de desarrollo. Si la economía solidaria no se inserta en el modelo de desarrollo, esta es una transición light, porque los que realmente saben lo que hay que hacer en cada territorio es su asociación comunal, es su organización de mujeres, es su cooperativa productora, es su banco cooperativo. Esa red asociativa es la que le puede decir al mundo cómo puede haber una mejor redistribución de los recursos. No solo acceso a ciertos derechos, sino redistribución de los recursos a partir de una idea que se llaman alianzas público-populares. Nosotros les proponemos que Ecovida se vuelva el punto de partida de una gran alianza público-popular entre el gobierno de Colombia y las organizaciones de Colombia, pero entre las plataformas de la economía solidaria del mundo con los gobiernos del mundo para hacer realidad una resolución de las Naciones Unidas del año 23, que es la resolución 77-281. Si se cumple con ese principio, estas economías sí pueden cumplir las metas de transición económica, porque estas economías ya hacen producción limpia, ya hacen la transición de los abonos orgánicos en cada una de sus fincas y en sus asociaciones. Ahí está la clave para que el mundo se salve. La clave está en ponerle protagonista, y el protagonista se llaman las asociaciones de la economía solidaria, popular y comunitaria. Y dejo ahí, disculpen la demora. Básicamente el mensaje es el modelo económico, la necesidad de transformarlo, la necesidad de pensarnos una transformación en el mediano y en el largo plazo.
y sobre todo juntarnos y hacer que la asociatividad y el modelo solidario y social pues sea no solamente el futuro, sino que se ya empezamos a trabajar fuertemente. Bueno, yo quiero permitirme la oportunidad de comentarle a Mauricio que en la región no todo está perdido, no todo es disociación. Te quiero de pronto comentar y a todos los asistentes que están acá. La Cumbre Social y Biodiversa del Dique se ha erigido como una plataforma colaborativa en la cual al día de hoy más de 190 organizaciones lograron ponerse de acuerdo en un trabajo de más de 8 meses donde hicimos una expedición por todo el territorio. Acabamos bastantes amigos a los cuales les agradezco la compañía y que fueron días difíciles de discusión porque antes de una cumbre que hicimos en el municipio de Santa Lucía el pasado mes de septiembre visitamos territorio a territorio, el sur del Dique Alto, el sur del Atlántico, estuvimos en la Guada de Pablo, en el medio, en Maate y bajo en Arjona, y encontramos grandes desafíos, pero también encontramos eso que yo he denominado que se denomina el individualismo y esa capacidad o ese gran error que hoy tienen las diferentes organizaciones sociales es el complejo del superyo, y es que yo puedo solucionar, pero remando la palabra, como nosotros logramos encontrar esa expresión en un relato ancestral, logramos hacer armonianza con todas esas organizaciones. Y en la pasada cumbre tuvimos unas grandes conclusiones que también nos llevaron a unas reflexiones, y es cómo nosotros hoy en el gobierno del cambio encontramos desigualdades, en el gobierno del cambio, en la biocorregión del Dique y en el departamento del Atlántico y en la misma región Caribe. Tenemos que decir desde este escenario que hay un relato ensimismado en el gobierno nacional, como cuando en nuestro territorio no hay una alta tasa de pobreza multidimensional, y encontramos hoy en el Ministerio de la Igualdad que no estamos priorizados en diferentes programas que pueden cerrar brechas sociales porque lastimosamente somos el Caribe. Y porque ese mismo relato seguimos remando y tenemos necesidades básicas insatisfechas que pueden cerrar grandes situaciones donde podemos solucionarlas, y no nos hemos abrazado con esa institucionalidad porque ese relato se sigue manteniendo. Y es necesario utilizar este espacio para mencionarlo, para decirles que la región Caribe, pero en sí mismo la región del Dique, ha encontrado en algunas entidades del Estado de que lastimosamente se producen estigmatizaciones, porque lo tengo que decir con mucho respeto, y parece que la racialización simplemente se haya dado en cierto sector territorial de nuestro país, y que en el Dique, por donde entraron los negros en este país, no se estén dando las grandes cosas y las grandes transformaciones para una sociedad que ha sido históricamente estigmatizada y denigrada. 160 billones de pesos nos expliquen cómo van a entrar las organizaciones sociales a hablar de frente con el sector privado. Nos expliquen cómo vamos a entrar de frente en ese portafolio a hablar con el gobierno nacional, y no nos sigan cosificando y teniendo una objetividad de que somos una mínima porción al que simplemente hay que invitarlo a un escenario para que seamos espectadores y un comité de aplauso para todo este portafolio que hoy se está viniendo con grandes apuestas que hoy nosotros no tenemos la claridad de cómo lo vamos a potencializar. Y llegamos en una vía a cumplir un mandato que tiene la ONU desde el 2023, y en esa vía esta misma cumbre y muchas organizaciones se han preparado para eso. Nosotros hoy tenemos una apuesta que se llama el Dique para el Mundo, que es una estrategia de turismo circular, turismo sostenible, y vamos a llegar a ese espacio a presentar nuestra ponencia, pero no queremos llegar a ese espacio desarmado. No queremos llegar al espacio desarmado diciendo que estamos hablando de turismo sostenible y hoy no tenemos ni siquiera un diálogo cercano con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Cuando nosotros nos hemos pensado desde el poder popular grandes escenarios. La cumbre se pensó como un escenario precoz de cara a la COP16, y los territorios y todas estas organizaciones que les estoy mencionando prefirieron su autonomía territorial y su autonomía organizativa, y nos erigimos como cumbre para nosotros sacar nuestras principales apuestas y desafíos y mencionar las necesidades que hoy tiene nuestro territorio, porque con mucho respeto no pretendemos cumplir una agenda prescrita, sino que entiendan el verdadero relato
y la verdadera voz de los pueblos que hoy conocen lo que está pasando en su territorio. Esperamos que ese escenario de Covida, para finalizar, esperamos que ese escenario de Covida, Mauricio y a todos los compañeros que están al frente de Rafael, sea un escenario donde hay una sinergia colectiva. Y esa sinergia colectiva debe partir de sanar esas pequeñas brechas que hoy hay en el gobierno nacional y es esa desarticulación que tiene a las mismas organizaciones sociales perdiendo el rumbo porque lastimosamente no hemos entendido hacia dónde se quiere remar completamente o hacia qué meta nos quieren encerrar para cumplir el Plan Nacional de Desarrollo. Muchas gracias. Además de eso, como para cerrar, yo creería que podríamos insistir en la necesidad de fortalecer o organizar una nueva economía, ¿cierto? Una forma más humana, más cercana, que creo que es la meta no solo de este gobierno, sino de muchos de los colectivos que han trabajado arduamente muchos años por él. Y bueno, lo importante que podamos compartir es que necesitamos ser escuchados, Mauricio. Y eso implica también que estos nuevos escenarios donde ustedes como unidad pues, han aportado un tema muy importante para un tema formativo, también de podernos juntar desde esos circuitos que se han venido haciendo, pero es clave, fundamental para nosotros que cuando lleguen al territorio también llegamos con soluciones para las personas. Esas soluciones no simplemente pasan por el tema presupuestal, que es prioritario, sino que también podamos subsanar acercamientos con la comunidad, que es importante. Pero además de eso, que podamos fortalecer esos programas que para muchos no hacen parte del interés, como es el fortalecimiento de las mujeres. Nosotros hoy en el Departamento del Atlántico tenemos una crisis humanitaria fuerte por los feminicidios y que nosotros queremos que a través de la autonomía económica, a través de esas economías populares, las mujeres pueden salir de esos ciclos de violencia. Pero como no han sido y no seguimos siendo priorizados y no lo colocamos ahí como no quiero que suene tampoco como una queja, sino que hemos acudido a las instancias, en este caso tocar las puertas, pero es importante que las oficinas y los despachos puedan hacer esas pequeñas transformaciones y lo que esperamos es que no tampoco nos pongan tan lejanos que tienen que ser las reformas. Nosotros somos el pueblo que estamos acompañando este tipo de reformas, lo vamos a acompañar, creemos en el cambio, creemos en la posibilidad de un país distinto porque hace muchos años desde nuestra juventud y los que seguimos siendo jóvenes todavía le estamos apostando. Pero creo que si este gobierno del cambio hoy desde las mínimas oficinas hacemos esas transformaciones sin ponernos tan elevados, que es la reforma la que puede definir, podemos articular, podemos generar espacios de diálogo con las asociaciones y de apertura a los colectivos, podríamos estar generando escenarios distintos de interlocución y que también la gente se sienta escuchada. Porque ni siquiera la gente a veces piensa que uno va a buscar la plata, no, como colectivo, como mujeres tenemos unas preocupaciones. Lo hemos llamado, hemos intentado, pero lamentablemente no hemos sido escuchados. Entonces, primero seguir insistiendo en la transformación económica, un espacio para que podamos generar producción sostenible con el medio ambiente, donde se vea evidenciado la participación de estos colectivos históricos que le han aportado no solamente a la construcción de paz de este país, sino que han hecho transformaciones fuertes en sus territorios. Y tienen muchas expectativas, tienen la posibilidad, incluso le apostaron mucho a que estas renovaciones se dieran y obviamente hoy hacen una exigibilidad de eso, que son válidas en estos territorios. Pero además de eso, eso tiene que ir acompañado de un plan real. Nosotros vamos a ir al Departamento del Atlántico a hablar de una feria. ¿Qué vamos a inaugurar allá? ¿Qué vamos a generarle a los compañeros? Porque la gente, más allá de eso, está esperando ser involucrada. No es un tema presupuestal nada más, es que sean escuchadas y que puedan ser involucradas en las transformaciones que se requieren. Y por último, que sea vital en las discusiones que podamos generar nosotros desde las diferentes colectividades, que esas apuestas de los circuitos los podamos materializar en la realidad. Pequeñas, en estos eventos
en los eventos que hace el gobierno, sin tanta, a otros nos piden hasta el nacido vivo, sin tanto requisito, y eso lo podemos dar manejo desde las oficinas que cada uno de nosotros tenemos. Yo incluso hoy decidí hablar más allá como universidad, porque la universidad tiene unas dependencias específicas. Sin embargo, más allá de las discusiones y la rigurosidad que tienen las universidades públicas, que son complejas, que son un mini país, que tienen una diversidad de discusiones también dentro de esas dependencias de las universidades hay personas que están intentando hacer esfuerzos y transformaciones desde esos espacios. Por eso desde el espacio que nosotras estamos, desde la academia, nos comprometemos, queremos que tengas un aliado en el territorio como la Universidad del Atlántico, que haremos los esfuerzos, tenemos la posibilidad de estar en un corredor estratégico desde no solamente aquí, sino diversos departamentos donde tenemos sedes de la universidad y donde la universidad también puede hacer una incidencia importante. Los colectivos de mujeres, las actividades que se realizan en el Atlántico, llámenos, escúchenos. Creo que es para finiquitar un poco y contar que este espacio, todo este tipo de posibilidades apenas comienza. Jainer, este es un proceso fuerte, insistirle a las compañeras que hoy me dijeron, y Pedro ya está aquí, yo no sé, no me dijo que venía para acá. ¿Por qué? Porque las compañeras están pendientes. Ahí me lo dijo Leila, tú no sabes cuántos zapatos me gasté para buscarle voto al gobierno del cambio. Ahí está Leila, esperando que se materialice. Entonces las posibilidades, y te dejo Mauricio como compañero, porque creo que eres un compañero y un aliado nuestro de lucha, estás aquí haciendo las mismas reivindicaciones como cualquiera de nosotros, tienes unos aliados, involúcralos, cuenta con nosotros, que sabemos que como departamento podemos aportarle a la unidad solidaria y a las transformaciones que requieren. No, muchas gracias. Yo convoco a las organizaciones del Atlántico a que trabajemos en el diseño de ese circuito asociativo solidario para la promoción para la generación de la producción alimentaria, para el turismo, para el fortalecimiento de la economía popular, que hagamos los espacios que alcancemos, que podamos hacer y que consolidemos esa gran alianza público-popular de las organizaciones y el gobierno nacional para que las economías de base de las comunidades solidarias comunitarias se vuelvan protagonistas de esta historia que estamos viviendo. Es una historia inaugural, y de verdad es una historia inaugural. Es la primera vez que las fuerzas populares ganan el poder, ganan el gobierno en Colombia, pero nos falta dar pasos para concretar, para aterrizar, para moldear, para sedimentar la palabra y poderla convertir en acciones más concretas. Un circuito asociativo solidario, una alianza pública popular de las organizaciones del territorio con el gobierno nacional para que sus organizaciones sean protagonistas de ese cambio que a veces no se alcanza a ver en toda su dimensión, pero que se va construyendo paso a paso, que se está tejiendo paso a paso y que por supuesto le falta avanzar. El gobierno tiene tiempo limitado, el gobierno le quedan 2 años, pero el poder popular no, y el poder popular tiene que seguir presionando que la línea de los cambios se siga materializando en Colombia. Muchas gracias a todos. Las compañeras de la Agencia Nacional de Contratación Pública, Mauricio mencionaba algo muy importante para que también nosotros de la cumbre logramos con el presidente de Colombia Compreficiente esa alianza público-popular. Firmamos un memorando de entendimiento donde invitamos que también se sume la unidad solidaria en ese memorando de entendimiento para establecer el tema de las compras públicas para las organizaciones que están en toda la bioregión, y hoy de eso también hace parte el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos en tránsito la ADR y también va a ser parte de la Gobernación del Atlántico. Entonces también es como una muestra de que sí lo podemos lograr con este gobierno. Estamos avanzando en esas alianzas público-populares e invitamos a la unidad solidaria el próximo 9 de octubre en la sede de la Universidad del Atlántico en Suán, para que haga parte de este espacio y también haga parte de este memorando de entendimiento para esa alianza público-popular de la que tanto hablamos en este espacio. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a ustedes, a la profe Irma, Mauricio. No se les olvide el Encuentro Internacional de Economías para la Vida y Comida en Cali, gracias al Comité de Impulso. Muchos de ustedes están acá. Bienvenidos a Cali.
y gracias a ustedes por acompañarnos. Muy buena tarde. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a la profe Gilma Turizo, directora del programa de paz de la Universidad del Atlántico, al doctor Jair Angulo, director de la CUPE Biodiversa de Iquique, y a Mauricio Rodríguez Amaya, director de la Unidad Solidaria.